buenos días a todos. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente en neurocirugía y el día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque pronóstico, principalmente de los score pronósticos existentes para el manejo de los pacientes con metástasis espinales. El asesor para este seminario es el doctor Gustavo Giraldo. Vamos a empezar con un caso clínico de tratado en el servicio de neurocirugía. Es un paciente masculino de 68 años, tiene como antecedentes hipertensión arterial, prediabetes y una nefrectomía en el 2014 por un cáncer renal de células claras. En ese momento se realizó estudios de extensión por oncología y se descartó enfermedad metastásica, pero el paciente posterior a la cirugía no continuó con controles, eso fue en otra institución. Él asiste a nuestra institución con un cuadro de una semana de pérdida de fuerza en miembro superior derecho, asociado a dolor cervical de características axiales y también con irradiación por dicha extremidad hasta los dedos. Con este cuadro clínico al paciente se le valora, se encuentra una paresia de 3/5 en los miotomas C4 y C5 derechos y una reflexia bicipital derecha. Adicionalmente, dentro de los estudios de extensión por su antecedente, se le encuentra una metástasis bronquial, generando una telectasia obstructiva, metástasis hepáticas y adrenal izquierda, y durante esa hospitalización se documentó una metástasis en diáfisis femoral que se trató de forma quirúrgica por el servicio de ortopedia. Al paciente se le realiza esta tomografía de columna cervical y, como ustedes pueden ver, pues tiene unas lesiones de carácter lítico en C4 y en C5 con grandes cuerpo vertebral. Pero yo dije 7. Gran destrucción del cuerpo vertebral, como vemos acá, ¿sí? Compromiso incluso de la pared medial del foramen de la arteria vertebral del lado derecho en C4 y en C5, destrucción de este foramen y de parte de la articulación facetaria de este cuerpo vertebral. Como vemos aquí en la secuencia de tejidos blandos, en la ventana de tejidos blandos, vemos como hay una masa epidural que entra al canal y genera compresión medular. Por estos hallazgos se decide solicitar una resonancia. Aquí vemos dos secuencias, una secuencia en T1 y una secuencia con T1 con contraste. Vemos que es una lesión ISO hipointensa en T1 con una captación importante del contraste que nuevamente rodea la arteria vertebral derecha y que ingresa al espacio epidural comprimiendo la médula a nivel cervical. En los cortes sagitales vemos aquí una secuencia STIR, una secuencia de T1 con contraste y una secuencia de T2. Estos son los forámenes vertebrales del lado derecho. Vemos como hacia C4 y C5 hay una compresión del foramen radicular por la lesión, y en un corte un poco más hacia la línea media vemos cómo esta lesión entra al canal medular y genera pérdida del líquido de cefalorraquídeo premedular, generando compresión medular. Entonces, con este cuadro clínico tenemos que es un paciente con un índice de Karnofsky de 80%, tiene un SINS de 13 puntos, lo cual condiciona una patología inestable. Si le aplicamos el nomograma de Sork, este paciente tiene 191 puntos, lo que nos lleva a una sobrevida a los 3 meses del 85% y al año del 50%. Si usamos la calculadora electrónica Sork, la sobrevida es muy similar, a los 90 días 87% y al año 37%. Y aplicando la escala inglesa de metástasis espinales nos da un punto, lo cual condiciona mortalidad a los 30 días del 39% y al año del 45%. Entonces, en este caso, quisiéramos preguntarle a los presentes, a los profesores, a los compañeros, con este caso, ¿tendrían alguna consideración quirúrgica? ¿Optarían por un manejo médico, manejo del dolor? ¿O cuál sería la consideración en caso de optar por una vía quirúrgica, una vía anterior, una vía posterior, un abordaje 360? No sé si algún profesor quisiera dar su opinión del caso.
Pues a mí me parece que si uno tiene una posibilidad de sobrevida a los 3 meses del 85%, no, yo no sabría qué hacer. No sabría qué hacer, pero lo que pienso es que aquí no se cumplen las sobrevidas de otras partes. Pero seguramente lo van a operar, eso sí, no me queda duda. Doctora Daniela Puerta, Habrá nos da su que opinión. preguntar después cuál fue la sobrevida. Sí, señor, vamos a ver el desenlace. Buenos días, Mauro. Buenos días, profe, ¿cómo está? Sería muy interesante conocer el concepto de algunas personas que están presentes acerca de qué tan agresivo debe uno ser con un paciente que realmente se presenta muy enfermo, o sea, realmente con una carga oncológica muy significativa. Y no sé si ya llegó, ya se conectó el doctor Maicos o alguno de los oncólogos. Además de la información que suministró Mauro, ¿qué otras cosas tendrían ellos en cuenta? O sea, digamos que la información que mostró Mauro es como la información que nosotros como cirujanos usualmente tenemos en cuenta para tomar una decisión. Pero ¿qué otra información puede ser útil en estos casos y cómo se pudiera aplicar en una decisión quirúrgica o no quirúrgica? Profe, el doctor Michael no lo hemos conectado. Bueno, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar el caso? O bueno, pues no quisiera pues ser tan directo, pero la doctora Amanda, que creo que ya ha pasado o ha tenido la experiencia de enfrentarse a estos pacientes que son tan bien manejados en el lugar donde ella en este momento está. Quisiera como decirnos qué más variables pudiéramos incluir en este análisis. Bueno, siempre como nadie habla, yo quiero exponer esto. Yo creo que sería muy importante explicarle a la familia cuál es el pronóstico y cuál es la situación y que ellos, conociendo los aspectos médicos de los riesgos quirúrgicos, el deterioro posible, decidieran si ellos están de acuerdo con que se intervengan o no. Y también preguntarle al paciente. Bueno, yo también quiero hablar algo. Pues desafortunadamente ningún residente se atreve a hablar, pero se trata de un paciente supremamente grave con una cercana cuadriplejía. Es evidente que va a quedar cuadripléjico. Entonces, si calculamos que tiene una posibilidad de una sobrevida hasta de 1 año, yo sí me atrevería a operarlo, a hacerle una cirugía, una corpectomía y una separación de la médula apropiada con un reemplazo vertebral y una fusión anterior con placa y tornillos. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, al final de la charla vamos a darle resolución al caso clínico. Entonces, cuando hablamos de las metástasis espinales, es una patología muy frecuente. Vemos que en Estados Unidos
es aproximadamente 20.000 casos al año, y dentro de todos los sitios para realizar metástasis tenemos que es el tercer sitio más común. Aproximadamente 50-70% de los carcinomas durante el curso de su enfermedad van a hacer metástasis a la columna, y hasta un 10% generarán compresión medular. Desde el punto de vista epidemiológico, aproximadamente el 90% de las neoplasias espinales van a ser de origen metastásico, y cuando vemos los diferentes compartimentos del espacio vertebral, tenemos que el 94% serán de el hueso, es decir, vertebrales, hasta un 5% serán intradurales extramedulares y solo un 1% serán intramedulares. La edad media de presentación de estas lesiones, como todos sabemos, se da entre los 40 y los 70 años, y los principales sitios de origen primario de estas lesiones son el pulmón, la próstata y la mama. Sin embargo, tenemos otras etiologías como el linfoma, principalmente no-Hodgkin, el CA renal y el mieloma. Y hay que tener en cuenta que hasta en el 20% de los pacientes con lesiones espinales de origen secundario no tenemos un primario conocido al momento del diagnóstico. Adicionalmente, podemos tener algunas predilecciones regionales por las lesiones metastásicas. Es así como en la región cervical vamos a tener una predilección del cáncer gástrico y el cáncer de mama por esa región, en la región torácica principalmente por el cáncer pulmonar, mama, gástrico, el mieloma, en la región lumbar principalmente por el CA de colon, el renal y el prostático. Y cuando vemos la epidemiología colombiana, tenemos un registro de aproximadamente 710 casos de metástasis espinales al año, con los primeros 3 tipos de primario en hombres de próstata, pulmón y gástrico, y en mujeres mama, cuello uterino y pulmón. Esto es lo reportado por el Instituto de Cancerología. Como comentaba el doctor Cavit y los profesores, tenemos que son pacientes muy enfermos, con alta fragilidad, donde las cirugías pueden tener tasas de complicaciones relativamente altas cuando las comparamos con procedimientos en pacientes sin esta carga de enfermedad, y esto puede generar una estancia prolongada desde el punto de vista posoperatorio. Y por eso todos nos hacemos la pregunta que se hacía el doctor Ignacio, y es si el pronóstico de estos pacientes le va a permitir disfrutar los beneficios de la cirugía que le ofrezcamos al paciente, si por el contrario la sobrevida es tan corta que los beneficios no van a verse reflejados en la calidad de vida. Por esa razón, se han estudiado diferentes predictores de supervivencia posoperatoria en los pacientes con metástasis espinales, porque han sido determinantes a la hora de elegir un manejo en los pacientes, ya sea médico o quirúrgico. Sin embargo, como sabemos, esto ha ido en constante evolución. Iniciamos con predictores de supervivencia y ahora tenemos herramientas de predicción de múltiples variables, como son los nomogramas y otro tipo de scores pronósticos, como vamos a ver a lo largo de la charla, y esto simplemente busca determinar, predecir el resultado de un paciente a la hora de su supervivencia. Cuando abordamos un paciente con metástasis espinales, probablemente todos conozcamos este cuadro de manejo que es el NOMS. Si nosotros vamos a hablar de las intervenciones quirúrgicas dictadas desde el punto de vista neurológico, obviamente vamos a aplicar la escala de Bilski o la escala de compresión epidural. Si hablamos desde el punto de vista mecánico, es muy frecuente que utilicemos el SINS, como lo vimos en nuestro paciente, y esto nos va a dictar una conducta quirúrgica o no. Y desde el punto de vista sistémico va a ser muy valioso conocer cuál es la escala de Karnofsky o de Koch del paciente. Sin embargo, cuando nos vamos al punto de vista oncológico, nos quedamos cortos a la hora de determinar si es un tumor con una radiosensibilidad determinada o radioresistencia determinada, y nos hace falta variables para determinar cuál es la sobrevida de ese paciente. Por esta razón se han creado los scores pronósticos en las metástasis espinales, y esto viene desde hace un tiempo. Tenemos scores de primera generación y scores de segunda generación. Probablemente los más conocidos por todos sean Tomita y Tokuhashi, que son de primera generación, y los más conocidos de la segunda generación son el NEMS, el SORC, y uno muy reciente que es el SpineMETS. El Tokuhashi es un score muy extendido, que se utilizó por mucho tiempo, incluso aún se utiliza por algunos autores,
fue escrito en la década de los 90 y vean que sale de un estudio de cohorte de 64 pacientes, un estudio con pocos pacientes que fueron tratados quirúrgicamente para fracturas del cuerpo vertebral secundarias a metástasis. Como vemos, son 6 factores que van a condicionar 12 puntos. Y aquellos pacientes con una puntuación menor o igual a 5 se consideraba manejo médico y pacientes con un score mayor a 6 o igual manejo quirúrgico. Algo importante a resaltar es que esta escala no tiene estudios de validación externa, entonces es una escala que tenía un problema epidemiológico grande desde este punto de vista. El Tukohachi se revisó en el 2005, ¿sí? Con una cohorte más grande de 246 pacientes, mejorando así su precisión diagnóstica, y posteriormente se hizo una modificación en el 2018, son como las variantes grandes de esta escala. Adicionalmente, a esta escala se le sumó el hecho de determinar cuál era el sitio primario del tumor como una variable oncológica importante, con una sensibilidad, con un score menor de 8, aproximadamente el 88%, y especificidad del 75% para predecir sobrevida a los 6 meses. Ahora, el TOMITA es un estudio que también es una escala que sale de un estudio de cohorte de 67 pacientes, también pocos pacientes. Como vemos, son 3 variables, ¿sí? Sitio primario de tumor, metástasis viscerales y metástasis óseas. Y vemos como a menos puntos hay mayor sobrevida en esta escala. Esta escala tiene 2 problemas. Una es muy subjetiva porque nos pide determinar si la tasa de crecimiento tumoral es rápida, lenta o moderada y no nos da un parámetro objetivo para determinarlo, y nos pide también nombrar si las metástasis viscerales son tratables o no y no nos da un parámetro objetivo para hacerlo. Entonces es una escala muy subjetiva y que adicionalmente no me va a predecir la supervivencia en un tiempo determinado, sino que según el puntaje me va a dar una supervivencia aproximada menor de 3 meses, de 6 a 12 meses, de 1 año a 2 años o mayor a 2 años. Adicionalmente, los estudios de validación externa también son nulos. Posterior a esto se han creado otras escalas, tanto escalas predictoras de supervivencia postoperatoria, como esta que vemos acá del 95, y escalas de supervivencia en general, que en nuestro caso tiene un valor limitado porque al no incluir cohortes quirúrgicas no son extrapolables a nuestra supervivencia en los pacientes que pensamos intervenir. Ya en cuanto a los scores de segunda generación, estos son más interesantes porque nos van a dar la probabilidad de supervivencia en cortes de tiempo definidos, es decir, nos van a decir cuánto va a vivir un paciente a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años. Aquí tenemos múltiples tipos de predicción, tenemos nomogramas, tenemos calculadoras en línea por medio de inteligencia artificial, y esto es importante porque ha eliminado la necesidad de hacer cálculos manuales por parte del cirujano. Y se incorporan otros datos como variables oncológicas del tumor y resultados de laboratorio. El primero del cual vamos a hablar es el NEMS, es la escala inglesa de metástasis espinales, la cual vimos en el caso clínico de nuestro paciente. Esta va a predecir la mortalidad de los pacientes a los 30 días y al año. Como ven, la sensibilidad y la especificidad no es muy buena ni a los 30 días ni al año. Esta sale de una cohorte institucional de un solo centro de 307 pacientes y va a tener en cuenta 3 factores: la escala de Bauer, que es una escala de mortalidad postoperatoria de metástasis espinales de la década de los 90, el nivel de albúmina y el estado ambulatorio del paciente. A cada uno se le va a dar un punto y entre más puntos, un peor pronóstico. Como vemos, la mortalidad al año de un paciente con 3 puntos puede ser hasta del 10% y de los 30 días puede ser hasta del 5%. Ya probablemente escalas pronósticas más utilizadas por todos nosotros tenemos el SORC, que es del grupo de investigación en oncología esquelética. El SORC tiene 3 algoritmos predictivos: el SORC original, que se creó en el 2016, el nomograma de SORC, que se crea en el 2017, y una máquina calculador de aprendizaje automático que se publica en el 2019. Pongo en negrilla estas 2 últimas porque tienen amplios estudios de validación externo. Cuando los comparamos con todos los estudios de los cuales hemos hablado previamente, son superiores estadísticamente. Y si se comparan estos 2, tanto el nomograma como la máquina de aprendizaje automático, esta última tiene mejor predicción. Este es el nomograma de SORC, tiene 7 variables,
cada una va a tener un punto y un eje de coordenadas que va a darme unos puntos totales para predecir la sobrevida del paciente. Tenemos dos tipos de tumores según su, digamos, agresividad y respuesta a algunos tipos de manejo, y vamos a calcular cuál va a ser la sobrevida de un paciente determinado. ¿Cómo se calcula? Si yo tengo una hemoglobina de 10, que es el primer ítem en el nomograma de SORC, pues voy a darle a este paciente un número determinado entre 60 y 70, aproximadamente 67 puntos. Si yo tengo un conteo de glóbulos blancos de 16.000, pues voy a darle un puntaje, que en este caso serán 40 puntos, y así sucesivamente voy a ir sumando los puntos según el paciente vaya cumpliendo los criterios, y al final voy a tener un resultado, ¿sí? Como en este caso del ejemplo, obtengo 301 puntos, y esto me va a dar una sobrevida a los 30 días, a los 90 días y al año. Por otro lado, tengo las máquinas de aprendizaje automático, y estas son mucho más fáciles de usar. Aquí les dejo el link para esta máquina de aprendizaje. Lo que uno hace es poner en Google este link y aparece esta página. Este algoritmo fue publicado en el 2019 y lo que uno hace es determinar cuál es el grupo del tumor del paciente. En el caso de nuestro ejemplo es un carcinoma de células renales, es decir, es un grupo 2. Y yo introduzco todas las variables oncológicas que pide el score pronóstico. Entonces es un tumor del grupo 2, el ECOG de mi paciente era 2, determino en qué Asia estaba, si tiene o no algunas comorbilidades de esta clasificación de Charlson, que son estas de acá, y determino si tiene metástasis viscerales, cerebrales, tratamientos sistémicos o no, y doy algunos laboratorios que pide la escala, como la hemoglobina, plaquetas, albúmina, creatinina, y posterior a esto yo doy clic acá y miro la predicción de mi paciente. Esto me va a dar la probabilidad de supervivencia a los 30 días y al año, ¿sí? Entonces, en el caso de este ejemplo, tengo una probabilidad de supervivencia del 96% a los 30 días y al año del 69%. Estamos viendo que con incluir unos parámetros por internet tenemos una capacidad predictiva mucho mayor que todas las escalas previas, incluso que el nomograma SORC, y se hace muy rápido. Ya el último score de los de segunda generación, el más reciente es este, es el SPINEmet, y es un estudio que sale una cohorte prospectiva multicéntrica de 1.430 pacientes y que tiene un poder predictivo muy similar al nomograma de SORC. Para algunos con una ventaja, y es que no necesita hallazgos de laboratorio y predice la supervivencia a más cortes de tiempo, es decir, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses. Aquí les dejo también el link porque este score pronóstico puede ser calculado igualmente por medio de la página. Lo único que hay que hacer es poner el link, se le da en la pestaña de calculadora y se introducen las variables oncológicas del paciente, y posteriormente obtengo la probabilidad de mortalidad a los 3 meses, a los 6, a los 12 y a los 24 meses, con una gráfica en función de tiempo de la mortalidad, del riesgo de muerte. Esta escala, este score, es altamente sensible y específico. Sin embargo, por el momento están desarrollándose los estudios de validación externa. Entonces, de todos los scores que hemos visto, ¿cuál podría ser el de elección? Múltiples estudios han tratado de determinar esto. Aquí tenemos una revisión del 2021, de este año, de hace pocos meses, donde se determina según la demografía de los estudios, la descripción de las variables oncológicas, la carga de la enfermedad, el estado neurológico, si el paciente ha tenido tratamientos previos o no, y la progresión de la enfermedad, así como se incluyen valores de laboratorio, cuál es la mejor escala, y vemos que son varias escalas. En este estudio se concluye que la primera elección a la hora de determinar el pronóstico vital de un paciente con metástasis espinal es la máquina de aprendizaje de SORC, es decir, el estudio publicado en el 2019. Y la segunda elección sería el nomograma de SORC, y probablemente en unos años, cuando aumente la validación de esta escala, el SPINEmet, vemos que ya en los estudios tempranos tenemos un área bajo la curva superior al TOMITA, al Tucohachi, al SORC, a Brauer, a NEMS. Vamos a tener que esta probablemente puede ser nuestra segunda opción. Sin embargo, a pesar de todos los scores pronósticos de los cuales hemos hablado, en los últimos 20 años
sabemos que hay un avance importante en la biología molecular y un avance importante en la oncología clínica. Y esto ha llevado a grandes cambios en la expectativa de vida según el perfil molecular del tumor. Entonces, no es lo mismo aplicar una escala de SORC a un paciente con un cáncer de mama luminal A otro paciente con el mismo cáncer de mama, pero triple negativo, a pesar de que estamos aplicando las mismas variables de SORC. Entonces, estos cambios en el manejo oncológico y en la biología molecular han llevado a darnos cuenta de que carecemos de variables biológicas y moleculares en los scores generales de metástasis espinales y se han creado algunos scores pronósticos específicos para cada tumor primario. Entonces, si hablamos del cáncer de mama, recordemos que es la segunda causa de muerte asociada al cáncer y hasta el 75% de los SEA de mama en estadio avanzado van a ser metástasis espinales. Desde el punto de vista oncológico podemos clasificarlo según la expresión de sus receptores hormonales y según la amplificación de HER2. Tenemos 4 tipos, a grosso modo. Tenemos el luminal A, que va a expresar receptores hormonales y no va a expresar HER2. El luminal B, que va a tener receptores hormonales positivos y HER2 positivo. El tipo HER2 positivo, que va a tener los receptores hormonales negativos, y el triple negativo, que va a tener receptores hormonales estrogénicos y de progesterona negativos y el HER2 negativo. ¿Y esto para qué nos sirve? Básicamente porque esto dicta el pronóstico. El mejor pronóstico de todos va a ser el SEA de mama luminal A seguido del luminal B. Sin embargo, algunos estudios epidemiológicos muestran que las metástasis espinales de los SEA luminal B no tienen un pronóstico desde el punto de vista oncológico tan bueno como en otras regiones, y el tipo HER2 positivo tendrá un pronóstico intermedio y el peor pronóstico de todos se dará para el triple negativo. Entonces, esto es algo importante a la hora de evaluar el pronóstico de sobrevida de un paciente. Dentro de los scores existentes, probablemente este es el más grande. Este es el nomograma Score SZ, fue realizado en China y se hizo a través de una cohorte prospectiva de 144 pacientes con SEA de mama. Se intentó determinar cuáles eran esos parámetros prequirúrgicos que de forma independiente se asociaban con el pronóstico de los pacientes y posteriormente los compararon con los scores de los cuales ya hemos hablado. Entonces aquí vemos, es un nomograma parecido al SORC de los que veíamos anteriormente y tenemos algunas variables importantes en este tipo de cáncer, como son si la paciente está en la posmenopausia o no, si tiene metástasis viscerales, si tiene algún déficit neurológico, cómo está su relación de plaquetas de linfocitos monocitos, su estado de los receptores estrogénicos, su estado de la hemoglobina con la albúmina, y todo esto nos va a dar unas variables y unos puntajes que van a predecir la mortalidad a los 6, a los 12, a los 24 meses y a los 36 meses. Cuando nosotros comparamos la capacidad predictiva, es decir, el área bajo la curva de estas variables, entonces nosotros vemos que el score de CZ tiene un área bajo la curva mucho mayor que otros scores como el TOMITA, el Tukohachi, el score de Bauer modificado o el NEMS. Vemos cómo es estadísticamente significativo esa área bajo la curva. Ya cuando hablamos del cáncer pulmonar, vemos que este es un cáncer que tiene al diagnóstico metástasis frecuentemente, y de estas 30% serán óseas, y de todas las metástasis óseas hasta la mitad serán de la columna vertebral. Oncológicamente lo podemos dividir como el cáncer de células pequeñas o cáncer pulmonar de células no pequeñas. En este último hemos tenido grandes avances en el manejo quimioterapéutico. Hasta 50-80% de este último va a tener mutaciones en el gen EGFR y el ALK, y esto nos va a permitir utilizar algunos medicamentos como el cefotinib, erlotinib, que han marcado una mejoría en la sobrevida importante desde el 2005 que se empezaron a introducir. Aquí vemos un score pronóstico para los tumores metastásicos de la columna secundarios a primarios pulmonares. Esto sale de una cohorte que se evaluó de forma retrospectiva de 207 pacientes para determinar cuáles eran los factores asociados a la supervivencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a aportar una importancia al tratamiento oncológico dirigido molecularmente, lo cual no lo tenemos en las demás escalas. Entonces vemos que también se aplica de forma fácil
lo único que nos pide es la condición general del paciente medida por el Karnofsky, si tiene o no déficit neurológico, si es un adenocarcinoma o no un adenocarcinoma y cuál es el target molecular, si lo usa o no lo usa. Y dependiendo de los puntos totales del score, vamos a tener una probabilidad de vida menor de 6 meses, si tengo entre 6 y 9 puntos, menor de un año, entre 6 meses y un año, y si tengo 10 puntos, una sobrevida mayor a un año, una buena área bajo la curva cuando se compara con los demás scores. Cuando hablamos del cáncer renal, esta es la neoplasia maligna más común del riñón. Solo en el 2019 se diagnosticaron 74.000 casos en los Estados Unidos y un tercio de estos pacientes van a presentar metástasis, siendo el primer lugar el pulmón y en segundo lugar el compromiso esquelético, aportando la mitad de este compromiso esquelético las metástasis espinales. Aquí también tenemos variables moleculares importantes desde el punto de vista oncológico. Los inhibidores de la tirosina quinasa y los mTOR han impactado significativamente la supervivencia en general, y desde el punto de vista histológico también hay variables importantes. Los carcinomas de células no claras y los carcinomas de células claras con diferenciación sarcomatoide y rhabdoide tienen peor pronóstico. Entonces, para el carcinoma de células renales, actualmente no hay un score específico. Tenemos este estudio de JNS de este año, donde ellos intentan determinar cuál es el score de los existentes más preciso a la hora de determinar la sobrevida de los pacientes con carcinoma de células renales. Y esto lo hacen con 2 centros terciarios entre el 2010 y el 2019 y recolectan 86 pacientes. De esta cohorte vemos que la tasa de supervivencia mayor a un año es del 72% y que los factores que encuentran asociados a una mortalidad antes del año es de un Karnofsky menor del 70%, presentar déficit neurológico o la hipoalbuminemia. Cuando comparan todos los scores, comparan el score de Kataguiri, el score de Bauer, modificado original, el NEMS, el SORC, tanto nomograma como clásico, y Tokuhashi y Tomita, ellos ven que el mejor rendimiento diagnóstico lo tiene el NEMS. Entonces, recomiendan que como primera elección en los pacientes con cáncer renal, nosotros utilicemos el NEMS, porque esa es la que ha mostrado una mayor área bajo la curva y precisión diagnóstica, y como segunda elección el nomograma SORC. Hay que aclarar que en este estudio no se evaluó el área bajo la curva de las máquinas de aprendizaje, que como vemos son la primera elección cuando hablamos de las generalidades de las metástasis, pero que ninguno de estos scores va a hablar del efecto del tratamiento dirigido de las metástasis de origen renal. Ya en cuanto al cáncer de próstata, esta es la segunda causa de muerte relacionada con cáncer en los hombres. Vemos que la incidencia va en aumento del SEA de próstata. Más del 80% de los pacientes van a desarrollar metástasis óseas y de estas el 70% van a ser en la columna vertebral. Y en la mayoría de scores pronósticos de los cuales hemos hablado, la capacidad muestral es pequeña, es decir, la proporción de pacientes con SEA de próstata de los estudios era muy pequeña. Entonces, si hablamos de un Tomita que tiene 69 pacientes, un Tokuhashi que tiene 61 y que el SEA de próstata era una población muy poco representada, entonces vemos que su precisión diagnóstica es muy escasa. Aquí vemos un nomograma que fue publicado hace 2 meses en la revista Spine. Es un nomograma para la predicción de supervivencia de los pacientes con metástasis espinales en el cáncer prostático. Este sale de la valoración prospectiva de 84 pacientes y recoger de forma retrospectiva algunas variables y valorarlas de forma uni y multivariada. Y posteriormente se comparó con algunos scores persistentes. ¿Qué hicieron? Desarrollaron una escala pronóstica con unos factores, ¿sí? Y determinaron algunos puntajes para cada uno según el score de Gleason, si era refractario a hormonas o no, si había metástasis viscerales o no, si el paciente, cómo estaba el índice de linfocitos monocitos, el índice de antígeno prostático. Desarrollaron una relación entre antígeno prostático libre y total y el Karnofsky. Y según cada uno de estos puntajes se le asignaba un puntaje total y se determinaba la supervivencia. Cuando se comparó este score específico para metástasis prostáticas con los scores existentes, vemos cómo era muy significativa la diferencia. La capacidad predictiva era mayor en este score específico. Entonces, es relevante intentar predecir la supervivencia en estos pacientes, es fundamental.
desde la década de los 90, clásicamente hemos dado un límite de supervivencia mínimo de 3 a 6 meses para considerar manejos quirúrgicos en los pacientes. Sin embargo, como hemos visto, los tratamientos biológicos, oncológicos, radioterapéuticos, incluso los quirúrgicos han tenido una gran evolución, y entonces esto nos lleva a preguntarnos si este es el límite de supervivencia actual que debemos utilizar. Este es un estudio que se publicó en agosto del 2020 en la revista CNS y buscan responder esto: si en los pacientes que están muy enfermos, como el paciente en nuestro caso, es decir, que tiene una corta expectativa de vida, se les debe negar el manejo quirúrgico. Este es un estudio que realiza un seguimiento prospectivo de la calidad de vida, y hay que aclarar que es un estudio que se hace en Países Bajos, entonces son condiciones diferentes, pero se realiza en una cohorte multicéntrica de 253 pacientes, y lo que hacen es comparar cuál es la calidad de vida de estos pacientes a las 6 semanas entre aquellos que sobrevivieron menos de 3 meses, que es nuestro límite clásico, y más de 3 meses. ¿Qué encuentran? Ellos encuentran que incluso en los pacientes que sobreviven menos de 3 meses hay una mejoría en la calidad de vida en un periodo tan corto como a las 6 semanas del posoperatorio, y que no hay diferencias en los eventos adversos intra o posoperatorios ni con las escalas de satisfacción con la cirugía. La mayoría de los pacientes que se someten a cirugía y que vivieron menos de 3 meses indicaron que volverían a someterse al procedimiento quirúrgico. Y esto es secundario a los avances también desde el punto de vista quirúrgico. Ahora podemos hacer abordajes mini-open, podemos evitar estas exposiciones grandes a través de instrumentaciones percutáneas que permiten que la morbilidad postoperatoria y la recuperación sea más rápida, y que los pacientes vuelvan a caminar rápidamente y que retomen sus actividades normales. Entonces esto ha mejorado probablemente, y puede generar un cambio en un futuro en el límite de supervivencia que nosotros calculamos para someter una intervención en un paciente. Entonces, nuevamente tenemos nuestro caso. Es un paciente con un Karnofsky del 80%, una lesión que genera inestabilidad espinal. Veamos que tenía una sobrevida por la calculadora electrónica, que es la más sensible y específica, a los 90 días del 87% y al año del 37%. Y que el NEMS, que es el score más importante hasta ahora para las metástasis de origen renal, da una mortalidad del 39% a los 30 días. Este paciente, como comentaba el doctor Ignacio, se decidió una conducta quirúrgica. Era un tumor altamente vascularizado, como podemos ver en las imágenes de arteriografía, por ramas de la arteria vertebral y por ramas de la arteria cervical ascendente. Entonces, de forma prequirúrgica se llevó a una embolización de los vasos tumorales y de este segmento B2 vertebral, el cual llenó por la vertebral contralateral. Al paciente se le realizó una cirugía a 360 grados, un primer abordaje vía anterior, donde, como comentaba el doctor Ignacio, se optó por una corpectomía de 2 niveles, un reemplazo corporal con cilindro y una fijación con placa, y en un segundo abordaje se realizó una instrumentación C2, C7 por tornillos a masa lateral, y se terminó de realizar descompresión de las raíces espinales. Aquí vemos la resonancia posoperatoria, vemos el artefacto del cilindro y vemos cómo hay una descompresión muy adecuada del canal vertebral y de las raíces cervicales en la emergencia del foramen de C4 izquierdo, de derecho y de C5 derechos. Vemos aquí secuencia en T2, vemos como la lesión epidural que estaba comprimiendo la médula hacia su parte anterolateral derecha ya no está. Y vemos las cortes sagitales donde la médula está libre en su parte anterior. Esto era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Me gustó mucho la exposición. Tengo una pregunta, Mauro, y es, no hablaste del NOMS. ¿Por qué razón? Si hablaste, ¿en qué momento lo dijiste? Profe, aquí hablamos del NOMS, comentando pues que teníamos múltiples variables para tomar una decisión quirúrgica con un paciente.
las variables neurológicas, las variables mecánicas y sistémicas, que desde el punto de vista oncológico era donde tomaba mayor relevancia tanto el perfil de resistencia a la radiación o sensibilidad y los score pronósticos. Pacho, lo que pasa es que digamos que Mauro estaba hablando o habló de la variable oncológica del NOMS. Digamos que el NOMS es todo el contexto en el que se manejan las metástasis espinales o uno de los abordajes que se consideran para manejar las metástasis espinales. Y digamos que uno de los componentes del NOMS es la variable oncológica y básicamente a eso se refirió Mauro. Hay una... pues a ver, definitivamente lo que comentaba el doctor Cadavid, o lo que muy posiblemente puede ser, digamos, llamativo para muchos médicos que tratan columna es que tan agresivo debe ser un paciente que realmente está enfermo y frágil por una enfermedad metastásica con una alta carga tumoral como la que tenía este paciente. Pues a ver, realmente lo que uno nota, digamos, las tendencias en la literatura y lo que uno, digamos, ve cuando se expone o cuando visita o se expone a centros donde manejan de una forma muy organizada el cáncer, pues, bueno, como muchos hay en Estados Unidos, e inclusive también aquí en Colombia, es que cada vez el manejo de las metástasis espinales se va como contextualizando como, digamos, como una subespecialidad diferente, pues, eso entre comillas, como una, digamos, como un componente diferente de la neurocirugía. Y es porque antes, o los neurocirujanos simplemente nos basamos en el paciente está inestable o no, o el paciente tiene un déficit neurológico o no, y muy posiblemente de acuerdo a eso definimos si consideramos alguna conducta quirúrgica. Pero en este momento, como pudieron ver, cada vez, digamos que se trata de volver este tema más específico de acuerdo a la patología tumoral que tenga el paciente, y de acuerdo a eso definir qué es lo que se debe hacer. Qué lástima que los oncólogos no entraron a la reunión. Nosotros queríamos pues como debatir un poco alrededor de este tema, pero hay un detalle y esto es una pregunta que yo tengo para Mauro, a ver, una de las cosas interesantes del tomita, que ya sabemos que está en desuso y que definitivamente no se asocia o no se relaciona con el pronóstico del paciente de una forma tan clara como digamos, como los algoritmos o los nomogramas más recientes, es que cuando usted tiene un puntaje, a usted el tomita le decía más o menos qué debía hacer. Y a eso se refería si debiera ser agresivo o no con la enfermedad metastásica. Digamos que los puntajes que en este momento y todo lo que mostró Mauro, no sé, digamos que ninguno da una recomendación. ¿Vos qué pensás, Mauro, de eso? ¿Vos qué pensás o encontraste alguna cosa o digamos, algún artículo en el que te diga, no, este paciente tiene muy buena sobrevida, tiene este tipo molecular o esta variable molecular en el tumor, entonces, por lo tanto, ese paciente únicamente necesita una descompresión, o realmente hay que ser muy agresivos tratando de disminuir la carga tumoral? ¿Vos qué pensás de eso, Mauro? Profe, sí, de acuerdo con usted. En las scores de primera generación, cuando uno los revisa, la mayoría como que daban una idea de la agresividad del manejo que debíamos tomar con respecto al tiempo que ellos predecían de sobrevida del paciente. Incluso eso era lo que uno veía en los primeros scores. Pero en los de segunda generación, ellos se enfocaron más fue en dar un pronóstico de sobrevida en un punto de tiempo determinado. 3, 6 meses, 12, 24, y como que ellos determinaban la agresividad del tratamiento de acuerdo a ese punto de tiempo. Sin embargo, ninguno nos da como una luz en cuál es la agresividad que debemos tomar según esa sobrevida del paciente. Yo no encontré en los scores más modernos que ninguno lo encaminara a uno acerca de la agresividad del tratamiento. No encontré la verdad.
¿Alguien más tiene alguna visión, digamos, un poquito más específica de ese tema? Digamos, Yo reuniendo sí, todas yo las sí, variables con las que Gustavo. uno puede tomarlo. Sí. Yo sí. Me parece muy interesante todo esto y me parece supremamente técnico. eh, y lleva, como vos decís, digamos, a una subespecialización en cada una de las metástasis. Pero hay algo que no está en los scores y es el sentido común. Eh, Hay que tener muy en cuenta cuando vemos al paciente, la familia, las expectativas del paciente y realmente que conocer nuestro límite para saber si llegamos a ofrecerle una cirugía como la que vemos en este paciente, que son cirugías muy grandes, muy complejas y que probablemente le van a dar más morbilidad de la que ya de por sí tiene el paciente. Yo lo he dicho muchas veces, probablemente un paciente con un cáncer hepático que tiene una citis, no le importa si se queda parapléjico. De pronto quedarse parapléjico para él es una solución a los dolores que tiene. Entonces a veces nosotros queremos ir más allá de las expectativas reales del paciente. En esta imagen que vemos acá, vemos el compromiso pulmonar tan grande. Entonces ahí yo ya entro yo dije que valía la pena operarlo, pero yo ahí entro como en una contradicción y mire ese compromiso pulmonar tan grande que tiene el paciente, entonces de pronto el beneficio quirúrgico no era tanto. No sé a este paciente cómo le fue finalmente, Gustavo. Al paciente le fue muy bien, al paciente le fue muy bien, el paciente cuando consultó estaba pléjico proximal del miembro superior derecho, el paciente en el posoperatorio recuperó la movilidad del miembro superior, se le quitó el dolor radicular y mejoró la calidad de vida significativamente. Sí sabemos que el paciente finalmente progresó la enfermedad y después tuvo una enfermedad metastásica de muy difícil control que terminó pues deteriorando su condición funcional, pero el paciente, digamos que a mediano plazo tuvo una muy buena evolución, sin complicaciones. Ok. Daniel, adelante. Igual, Bueno, buenos días. Hola, es que no sé si me escuchan porque estoy dentro del quirófano. Perdón, ¿es Daniel o Daniel? Perdón, dale. Bueno, no sé, perdón, chao. Entonces, que habla el profe. Daniel, No, no, es Daniel. que, Daniel, listo. Bueno, Mauro, pues muy buena la charla. Yo sí quería como hacerte algunas precisiones. Lo primero es, yo creo que nos va a tocar acostumbrarnos, así como nos ha tocado acostumbrarnos a aprender epidemiología y a juzgar los artículos y la información con respecto a algunos conceptos epidemiológicos. Nos va a tocar aprender, y yo creo que es una buena charla para decirlo, nos va a tocar aprender de Machine Learning y de inteligencia artificial en neurocirugía, porque cada vez vemos más y más artículos que se dedican a eso. Entonces, lo primero no se llaman máquinas de aprendizaje, sino aprendizaje de máquina. ¿Listo? Dos, hay que juzgar los artículos de Machine Learning igual que juzgamos todos los artículos. Es decir, esos modelos también se equivocan y se equivocan también como los otros. Entonces tampoco es como dejarse descrestar y decir que es el modelo que más funciona. Hay que cogerlos también con pinzas. Entonces a mí sí me gustaría pues como hacer un poquito de promoción a decir, bueno, nos va a tocar aprender algunos términos generales, juzgar si fue aprendizaje supervisado o no supervisado, si tiene gran sesgo, si no tiene sesgo, X o Y. Entonces, a mí sí me gustaría que de pronto revisáramos un poquito más ese modelo de metástasis espinales. Con respecto a lo que decía Tao, yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que hicieron una buena cosa en sacar las recomendaciones de los modelos pronósticos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros en metástasis cerebrales vemos mucho que los pacientes, pues la evolución de los medicamentos y el tratamiento oncológico de los pacientes avanzan mucho más rápido que nuestra capacidad de predecir cómo les va a ir con diversos tratamientos quirúrgicos, que es la parte nuestra. Entonces, algunas veces meterse en un modelo que no solamente sea pronóstico, sino predictivo, y yo a los residentes pues sí les hago mucho énfasis en eso. O sea, predictivo es cuando uno tiene fin evaluar un tratamiento determinado en una condición específica. Pero nosotros vemos que los tratamientos avanzan demasiado rápido. Muchos de acá, incluyéndome,
no somos capaces de mantener el paso con el número de receptores que tiene cada uno de los cánceres que tratamos y esos receptores cómo afectan el pronóstico del paciente y qué medicamentos nuevos tienen en CA de mama, por ejemplo, o en CA de pulmón. Uno a veces se queda atrás y es muy normal que nosotros como quirúrgicos nos quedemos un poquito atrás. Es probable que con lo que dijo Tao, es decir, con una subespecialización en metástasis, ya sea espinales o cerebrales, o el neurocirujano que se va a dedicar en el futuro a tratar solamente metástasis, pueda mantener un poquito más el paso, pero va a ser escalas predictivas más que pronósticas, es decir, el paciente le va a ir bien con este tipo de receptores y va a vivir, no sé, 2 o 3 meses más, que le cambiaría a usted la decisión, es difícil crearlas. Eso es como más o menos lo que yo tenía que... Gracias, Daniel. ¿Más comentarios? Sí, Ignacio, Hola, profesor. lo tenía días olvidado, yo levanté la mano muy temprano. Ah, pero es Bueno, que usted pero ya había en este hablado momento, dos o tres en este veces. momento, en este momento sabemos que el paciente quedó bien después de la cirugía. No, no voy a decir que sobrevivió a la cirugía, porque eso era de esperarse, que fuera bien en la cirugía por la capacidad de los médicos. Pero lo que importa ahora saber es cuánto vivió. No sabemos en este momento porque es un caso reciente. Y de todos estos casos hay que aprender. Yo digo, hay que empezar a hacer las estadísticas o a confrontarlas, a ver si lo que están diciendo las estadísticas se replica aquí. Y tengo una pregunta, ¿a este paciente se le dio radioterapia o no se le va a dar radioterapia? ¿Y se le va a dar quimio o no se le va a dar quimio? No, se maneja con todo. Sí, se le dio radioterapia, profesor, se le dio radioterapia y inició el protocolo de quimioterapia por el grupo de oncología del hospital. Sí, profesor. ¿Algún otro? Si quiere, No, siga, no, profesor, y yo hago una pero todos estos comentario casos final. debían servir para, es decir, seguir este y muchos otros y decir, bueno, ¿se va a cumplir las expectativas propuestas por las cirugías o no? Porque es que si no se sigue uno apoyando en que ese fue el resultado publicado en unos artículos y no sabemos cómo le fue. Asumimos que les va a ir así de bien como en esos artículos. Eso era todo lo que iba a decir. Me parece muy bien operado, con muchos aparatos. Y como tiene todo, es de esperarse que cuánto viva. ¿Cuánto se espera que viva este paciente Mauro? 39%, ¿cuánto es? 39% al año, doctor. De mortalidad. De mortalidad, 39% de mortalidad al año, según el No, nomograma. este paciente, ¿cuál No, es la expectativa? esa, ¿Creen que va a vivir más de 6 meses o no? claro, esa es la expectativa. 2 a Bueno, 3 años, según el hay nomograma. que confrontarlo. Eso. Yo espero que Gustavo sí empiece a hacer esas estadísticas, ya que está dedicado a las metástasis de columna. No, un comentario final, profesor. No, realmente, o sea, si el paciente recibe el tratamiento, el mejor tratamiento disponible, pues realmente a eso se refieren esos nomogramas, que realmente los nomogramas los hacen en centros oncológicos muy avanzados, pues como el MD Anderson, el Sloan Kettering y todos estos, pues, hospitales que se dedican a tratar tumores. Nosotros esperamos algún día eh, llegar a eso, o sea, que nuestros pacientes tengan acceso a una medicina que les permita obviamente, también mejorar su sobrevida. Pero bueno, como comentario final y complementando lo que había dicho inicialmente, es que, digamos, las escalas pronósticas en este momento son hasta poco informativas para el neurocirujano. Entonces, lo que decía Daniel es cierto, o sea, hay mucha información que realmente muchas veces inclusive poco eh, manejable para una sola persona, especialmente pues como para el neurocirujano que tiene obviamente que operar los pacientes, pues tampoco puede manejar todas las variables oncológicas. Entonces, pues hombre, esto definitivamente hay que manejarlo en grupos de los cuales salga una recomendación, digamos, muy sensata
y de muy buena calidad para definir qué pacientes se benefician específicamente de qué tratamientos. Por ejemplo, antes se hacían muchas resecciones en bloque para pacientes con enfermedad oligometastásica y cáncer renal, en pacientes con metástasis espinales, una o dos metástasis espinales o metástasis espinales que eran resecables desde el punto de vista quirúrgico, se hacían muchas resecciones en bloque y eso en el MD Anderson Tatsui demostró que realmente eso mejoraba significativamente la sobrevida. Tanto que no tratarlos, la sobrevida era de 3-4 meses y tratarlos era de 15 y de 16 meses, 15-16 meses. Entonces, yo creo que a eso hay que llegar, a crear grupos multidisciplinarios donde no se evalúe únicamente si el paciente tiene o no déficit neurológico, si está inestable o no, o si tiene una enfermedad, una carga oncológica muy grande o no, sino incluir todas estas variables moleculares que realmente tienen que ver con el pronóstico y tomar la mejor decisión, porque obviamente eso es lo que va a cambiar pues como la evolución de estos pacientes que siguen siendo muy complejos. Para mí son muy complejos, o sea, digamos que el problema no es poner los tornillos, el problema no es hacer bien la descompresión, el problema es que el paciente sobreviva, porque sobreviva pues como comentó el doctor Cavi. Daniela, ¿vos querías hacer algún comentario? Adelante. Hola, qué pena que tenía los guantes puestos. No, era una comparación muy similar a la que había hecho el doctor Daniel Londoño, porque digamos que, por ejemplo, con respecto a la pregunta que hizo el doctor Ignacio, si uno quería hacer como una aproximación, perdón, el doctor Ignacio, no, que había hecho usted, que quería hacer una aproximación desde el punto de vista de la biología molecular, pues digamos que, por ejemplo, el GPA en metástasis cerebrales, que si bien es muy similar en términos de establecer cuál sería el pronóstico de supervivencia del paciente, digamos que de los scores que nosotros estamos como más familiarizados es el que hasta ahora va más a la par, tratando de incluir como la biología molecular de los tumores, y esto incluso pues ya tiene unas recomendaciones establecidas, porque de hecho en la página original donde uno encuentra el algoritmo, pues dependiendo de la especialidad, de allí la importancia de que lo vean los grupos multidisciplinarios, pues le da las recomendaciones. No es lo mismo, por ejemplo, en cáncer de mama, uno tratar una paciente con unos receptores hormonales negativos, con un HER2 negativo, a uno venir ya a tratar a una paciente que, por ejemplo, sea un HER2 positivo, que ya sabemos que incluso en metástasis cerebrales, pues ya ha avanzado mucho, con moléculas suicidas de administración intratecal del trastuzumab, que es lo que más le impacta en la supervivencia de estos pacientes. Y en realidad, pues yo creo que en gran parte de uno comparar sus estadísticas locales, que era lo que mencionaba el doctor David, con las estadísticas internacionales, tiene que ver mucho que aquí no hay grupos, pues o sea, o hay muy pocos grupos de excelencia, que es lo que más aboga el Ministerio de Salud para uno tratar estos pacientes. Pues en realidad en Colombia solo hay grupos de excelencia en cáncer de mama, en cáncer de pulmón y ahora en cáncer colorectal. Pero incluso pues en la mayoría y en metástasis cerebrales a veces nosotros no estamos incluidos o estamos muy lejos de ir a estar cerca de esos grupos de excelencia, y por eso es lo que beneficia al paciente, que siempre sea visto por un mismo grupo, un grupo multidisciplinario. Pero aquí vemos que la mayoría de los pacientes les hacen la radioterapia a un extremo de la ciudad, la quimioterapia se la hacen en otro, y eso sí va a impactar específicamente en la supervivencia de los pacientes. Yo recuerdo que este paciente, por ejemplo, en su EPS, a pesar que incluso pues tenía una medicina prepagada, pues la medicina prepagada obviamente tenía sus limitantes en cubrir alguna parte de los tratamientos, y eso también se ve afectado en lo rápido que nuestros pacientes pueden acceder a los mismos. Nacho, una última pregunta para ser muy incluyentes en esto y es para Hernán. Hernán, ¿cómo te ha ido con la radiocirugía de metástasis espinales? Buenos días, ¿se oye? Sí, Hernán, ¿Se oye? perfecto. Pues bueno, como hemos comentado en varias ocasiones, la experiencia de nosotros con radiocirugía en tumores espinales no es muy amplia, es muy poquita, pero llevamos algunos pacientes y vemos que definitivamente es una muy buena alternativa porque logramos un control local muy bueno, mayor del 70% al año. Entonces, en términos generales, yo creo que todo paciente que se interviene de manera quirúrgica requiere radiación.
y la radiocirugía. Yo creo que es la mejor alternativa porque somos capaces de proteger la médula en este caso, por ejemplo. Entonces yo creo que es un caso muy complejo y digamos que son patologías que hay que tratarlas como una patología sistémica, multidisciplinaria, y la radiocirugía es una muy buena alternativa que tenemos que tener en cuenta siempre. En términos de la experiencia es buena. Yo creo que a todo paciente que se opere hay que darle radiación para lograr el control local, si no, no hacemos nada. ¿Sí o yo? Excelente, Hernán, muchas gracias. Sí, entonces, sí, lo que pasa es que no sabía que me estaban escuchando, pero bueno, resumiendo, sí, la radiocirugía es, digamos, la alternativa para lograr control local y hay que hacerla y lo poquito que llevamos, si logramos un control local mayor del 70% al año cuando sobreviviendo ese tiempo. Claro que sí, gracias, Hernán. Nosotros tenemos pacientes con metástasis de cáncer renal, con radiocirugía en el Instituto Neurológico y sobrevividas mayores a 2 años. O sea, realmente el resultado en enfermedad oligometastásica con procedimientos ablativos como la radiocirugía es muy bueno. O sea, a eso definitivamente es lo que uno se refiere cuando habla de que el manejo debe ser multidisciplinario y muy bien planeado.